Presidente Cardoso, muy agradecido por la invitación. Bernardo, Sergio, Henry, amigas y amigos, es un gusto poder compartir con ustedes algunas ideas que creo que pueden ser una base de debate. Probablemente nada que vayamos a descubrir de manera mágica en la tarde de hoy, pero por lo menos poner en el tapete cuestiones que, en mi opinión, plantean la pregunta básica sobre la democracia en América Latina. Y esa serie de elementos se resumen en un concepto. ¿Creemos en América Latina en las ideas republicanas de un modo similar y de un modo universal en todos los países que viven en democracia en el continente o no? Y cuando digo ideas republicanas, estoy haciendo una referencia específica a un ideario conceptual del liberalismo político del siglo XIX y la base obvia de los poderes separados e independientes entre sí, que coordinan su trabajo, la alternabilidad en el poder y la posibilidad de que eso genere balances y frenos al poder total. La respuesta a esa pregunta parece obvia. Hay varias democracias en América Latina que no creen en esos valores republicanos básicos. Y en consecuencia, tenemos que preguntarnos si no nos sería más práctico y más eficiente que esas democracias que no tienen valores republicanos asentados fueran dictaduras abiertas, porque nos ahorrarían este debate complejo, conflictivo, de demostrar que no estamos viviendo plenamente con esos valores democráticos. Cuando vivimos los tiempos de las dictaduras militares, las cosas eran muy simples, porque independientemente de cuán lejos o cerca estuviésemos ideológicamente, nuestro objetivo común como sociedad era derrotar a la dictadura y reconquistar las libertades ciudadanas y las libertades del conjunto de la sociedad. Hoy día no, porque un celofán democrático envuelve procesos autoritarios, envuelve la concentración del poder. Y esa concentración del poder está disfrazada por un conjunto de normas formales, no poco importantes, es cierto, que se cumplen paulatina y regularmente. Henry mencionaba algo que es evidente y que es el factor que no nos permite hacer la diferenciación. Tenemos elecciones periódicas, en términos generales razonablemente limpias, que garantizan la legitimidad del elegido. La pregunta aquí obviamente es, y se puede responder fácilmente, si hay una correlación entre la legitimidad de voto y la legitimidad de ejercicio del voto. La legitimidad del ejercicio democrático una vez que tú has obtenido el poder por la vía de las urnas. Y es evidente también que en varios de nuestros países hay legitimidad de voto, pero no legitimidad de ejercicio. A esto se suma un viejo problema que ya Henry ha mencionado, que es una tendencia muy fuerte al caudillismo, al caciquismo político, incluso en países en los que vivimos sistemas democráticos razonablemente republicanos. Incluso en esos casos hay una tendencia al caudillismo. El propio Henry mencionaba que el presidente García tiene la intención de volver a postularse una vez que pase un periodo y convertirse en un eje central de la política del Perú. No voy a hacer referencias obvias al país que ustedes tienen, pero indudablemente hay también una tendencia al caudillismo que se tendrá que resolver precisamente en la presidencia que le toque a la señora Rousseff. Pero son aspectos, sin embargo, que no han alterado los elementos esenciales de lo republicano.
Podemos discutir, y Henry ha planteado varias de esas cuestiones, cuán bien, regular o mal funciona el sistema republicano en democracias latinoamericanas en las que se puede debatir sobre esos problemas. Pero es evidente que en el caso de Venezuela, por ejemplo, o en el caso de Bolivia, no necesariamente esa discusión es posible, porque o se está destruyendo, sin decirlo expresamente, el sistema republicano, o se está cuestionando de manera expresa al sistema republicano. A mí me parece muy importante, y yo les recomiendo vehementemente, que ustedes conozcan las bases de la Constitución boliviana. Porque la Constitución boliviana es, en mi opinión, el primer cuestionamiento conceptual del liberalismo político decimonónico que se hace en un texto constitucional en América Latina. Bolivia no solamente que deja de llamarse República de Bolivia, se llama hoy Estado Plurinacional de Bolivia, sino que además establece la incorporación de elementos referidos a una tradición no occidental en su texto constitucional. Debo decir, y esto es importante, que en principio yo no tengo una observación de un no rotundo a la incorporación de valores prehispánicos, de valores indígenas, que me parece legítimo que puedan ser pensados, que puedan ser elaborados y eventualmente incorporados en un texto constitucional. Siempre y cuando, y este es un elemento básico de debate, no pasemos por la teoría de que la democracia representativa republicana occidental, esos dos últimos elementos como si fuesen conceptos negativos, es insuficiente en los tiempos que corren. Requerimos una democracia participativa. Hermosa palabra, por cierto. ¿Qué quiere decir democracia participativa? ¿Cómo enlazas tú los criterios de representatividad clásicos a la participación y esa participación se convierte en democracia en las calles, democracia de sociedad civil? Nunca he entendido, Bernardo, y será interesante analizar eso. ¿Qué es eso de sociedad civil? ¿Hay una sociedad incivil? En fin, de sociedad. Y cómo los llamados movimientos sociales se incorporan como actores de gran importancia en la construcción del nuevo entramado democrático. Hasta ahora, esa participación no había sido considerada en los textos constitucionales. A partir de ahora, y es el caso de la Constitución boliviana, hay un capítulo que se define como control social, que es un elemento adicional a la constitución de poderes del Estado, que no es simbólico, sino vinculante. Es decir, el control social tiene la capacidad de fiscalizar a los otros poderes del Estado y tomar decisiones que puedan eventualmente tocar a figuras del Congreso, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y aún del Poder Ejecutivo. Pero más allá de la Constitución boliviana, es obvio que a lo largo de los últimos años, la idea de la legitimidad frente a la legalidad, es legal pero no legítimo, ha jugado una suerte de ambigua interpretación que le da carta de ciudadanía a la legitimidad sobre la legalidad y que ha forzado a la renuncia de presidentes, ha forzado a la destrucción de sistemas institucionalizados. Es obvio que esto tiene que ver con una lógica perversa del sistema democrático que enfrentan todos los países que hoy aparentemente lo tienen muy sólido, pero que están cometiendo los mismos pecados que cometieron países que estamos o que hemos sufrido este tipo de crisis, que tiene que ver básicamente con una ruptura de representación objetiva. Es decir, los partidos políticos, por muchas razones, se convierten en maquinarias electorales y rompen su vínculo de intermediación con la base de la sociedad. Por lo tanto, el movimiento social es un puente. Es un puente necesario porque yo, como ciudadano de base, no tengo en el partido ni en el Parlamento una representación a la que objetivamente yo pueda llegar. Y por lo tanto permito la construcción de esos nuevos escenarios y actores políticos
que hacen irrelevante la fuerza del Congreso, a la que se suma algo obvio. El partido político es una maquinaria electoral que construye mayorías parlamentarias, que legislan leyes que nadie cumple y que intermedian cosas que no se pueden intermediar porque esa intermediación se ha roto. Por lo tanto, el Estado central, el Poder Ejecutivo, tiene como interlocutor a un parlamento formal, pero a un movimiento social real. El movimiento social que me bloquea una carretera, el movimiento social que me exige un cambio determinado, el movimiento social que no me permite una inversión petrolera, el movimiento social que define si yo puedo construir o no una carretera, es para mí, Estado, mucho más importante como interlocutor que el parlamentario, que no va a ser capaz de moderar o de terciar en esta confrontación de ruptura entre Estado y sociedad. En consecuencia, eso significa que el sistema de partidos implosionó, se cayó en pedacitos en muchos países. Y en los países en los que no se cayó, puede caerse. Es decir, si no entendemos que hay una lección a aprender, corremos un riesgo muy serio. Corremos el riesgo de creer nosotros mismos que funciona, que aquí no va a pasar nada, que estamos vacunados. Nadie en América Latina está vacunado de esta eclosión. Lo que probablemente nos plantea una pregunta que hay que responder. ¿La democracia participativa es un concepto populista demagógico o habrán algunos elementos de ese concepto que hay que incorporar en las constituciones que se vayan modernizando? Este es un tema que cada país deberá responder de diverso modo, pero que deberá responder. Podemos pensar que se trata de una demanda demagógica, pero hay algo que no está funcionando en la democracia representativa. La única condición, en mi opinión, es que la democracia representativa, en su esencia, no es cuestionable. Es decir, yo sigo pensando que no hay ningún sistema mejor que ese, en su base, en su esencia filosófica. Pero probablemente sea necesario, pero no suficiente. En otras palabras, que tú puedes ampliar el escenario de lo democrático sin que éste vulnere la esencia de la independencia de poderes y de la alternabilidad. Pero bien, esta realidad que enfrentamos nos está planteando problemas distintos en diferentes países. Y yo creo que para Brasil, que está entrando o ha entrado en un escenario internacional de gran significación para el país y desde el país para América Latina y desde América Latina para el mundo, es indispensable una lectura detallada de cómo está funcionando la democracia en América Latina, más allá de las superficialidades de interpretación. Es decir, Brasil tiene que mirar con mucha atención el camino de América Latina en esto, no solamente en la relación internacional, en el juego de cintura, en la moderación de ciertos excesos del día a día, sino en cuestiones esenciales que hacen al destino del continente en el largo plazo. En ese contexto, a mí me parece importante que toquemos un tema. Está aquí el presidente Cardoso. A mí me tocó el año 2000 seguir su propuesta como periodista y el año 2004 participar como presidente en la creación del organismo y ver luego en qué ha devenido ese organismo. Cuando el presidente Cardoso convocó en el año 2000 el gran proyecto IRSA de integración sudamericana, que hoy se ha convertido en el UNASUR, esa estructura es hoy un elemento estrictamente político, con un sesgo ideológico debatible desde mi perspectiva, y que ha perdido varias de las propuestas esenciales de lo que el IRSA representaba como proceso de integración energético, económico, de infraestructura, etc. Pero, ¿a qué voy? Voy a que UNASUR debiera ser una combinación de la propuesta del presidente Cardoso más la realidad política objetiva que es hoy para ser un instrumento político en el que lo democrático se reevalúe en su profundidad y no sea una suerte de protección de sistemas o de partidos o de países que no están llevando adelante lo democrático en el sentido que aquí trato de resumir.
Hechas estas precisiones generales, me gustaría entrar a algunas consideraciones específicas que pueden permitirles a ustedes comprender qué quiero decir cuando hay un proceso de transformación complejo en un caso como el boliviano. El caso de Bolivia y para Brasil tiene una altísima sensibilidad porque es un vecino ubicado en la geografía de América del Sur de una manera tal que es imprescindible para la estabilidad continental. Hoy día se está evaluando en una lógica desde el Brasil que yo comprendo. Mi objetivo es que Bolivia se mantenga con estabilidad, con la garantía de que no va a estallar en ningún caso, y por lo tanto, si se logra esa estabilidad y se logra esa continuidad, los detalles de cómo se logra son temas secundarios. Esto tiene que ver, por supuesto, con razones geopolíticas y con razones globales. Estoy, por cierto, haciendo una caricatura, pero me preocuparía que Brasil se quedara simplemente en esa lectura. Porque esa lectura nos coloca, teniendo un vecino como ustedes tan significativo para Bolivia, en una relación insuficiente para entender la complejidad de lo que Bolivia representa. Lo que Bolivia está haciendo es cuestionar las bases del republicanismo a partir de esta construcción de un Estado plurinacional y a través de la incorporación de un sistema jurídico simultáneo y paralelo, con las mismas características de validez uno que el otro. Primero, Bolivia reconoce la existencia de 36 naciones. 36 naciones en un país de 10 millones y medio de habitantes. De esos 10 millones y medio de habitantes, la mitad son indígenas y la mitad son no indígenas. De la mitad indígena, del 100% de los indígenas, el 96% de ellos son andinos, o quechuas o aymaras. Y el 4% restante son las otras 34 naciones. Para que les tengan ustedes una idea ilustrada, la nación más grande, la quechua, tiene 2.7 millones de habitantes, sobre 10 millones y medio del total del país. La nación más pequeña, la pacahuara, ubicada cerca del río Madera, en la frontera con el Brasil, tiene 25, no 2.500 ni 250, no, 25 habitantes. ¿Cómo puedo yo concebir a esos 25 habitantes como una de las 36 naciones que tiene Bolivia? Como la Constitución se aprobó como se aprobó, hay una nación que se llama Toromona, en el norte del Departamento de La Paz, área ya, digamos, cuasi amazónica, que fue vista por última vez por Sarmiento de Gamboa, cronista español, en 1608. Ustedes me dirán, ¿y cómo es posible que esto haya ocurrido? Es posible porque la Constitución boliviana, aprobada por la vía de referéndum en enero del año 2009, con el 62% de los votos de los bolivianos, no discutió, y créanme lo que les voy a decir porque es inverosímil, pero es así, no discutió en el plenario de esa asamblea, votada por voto popular, ni un solo artículo. Es decir, nunca el plenario de la Asamblea Legislativa Boliviana, perdón, la Asamblea Constituyente que fue elegida para redactar la Constitución, nunca aprobó un solo artículo. No solo no aprobó, nunca discutió un solo artículo. No les voy a contar la historia porque sería otra media hora, pero las tensiones internas, recuerdan ustedes, y muchos se habrán preguntado y me lo han preguntado, ¿estuvo Bolivia a punto de quebrarse? ¿Hubo una acción secesionista cruceña? ¿Había una idea de Santa Cruz, Beni y Pando de separarse? No la había, pero se generó tal tensión política que se trabó de tal manera el escenario que obligó a que el gobierno, en vez de aprobar esa constitución donde tenía que hacerse en un escenario civil, lo hizo en un cuartel militar en la ciudad de Sucre, con un texto que estaba todavía en borrador, lo que explica que los toromonas de Sarmiento de Gamboa estén entre las naciones que el país reconoce. Pero más allá de la anécdota de los toromonas, es obvio que si 34 naciones
hacen el 4% del total de la población indígena y más de la mitad de ellas tienen menos de 1,000 personas. Hay algo que no está funcionando y que en el fondo lo que está haciendo es la construcción de un proceso de hegemonía indígena andina que está matizada, que está edulcorada con la presencia de, sobre todo, los pueblos amazónicos y chaqueños que tiene el país, que son la mayor parte de esas 34 otras naciones. El siguiente elemento es que hoy Bolivia reconoce dos sistemas de justicia que tienen exactamente el mismo valor el uno que el otro. El sistema republicano que ustedes conocen, el tradicional que Bolivia siempre tuvo, que nunca funcionó, por cierto. Esto es una cosa muy importante de decir, ¿no es verdad? Y el otro, que es el sistema de justicia por usos y costumbres, que nos plantea, pregunta número 1, ¿vamos a tener 36 sistemas de justicia en la medida en que hay 36 naciones o no? Segundo, ¿cuál es el ámbito de jurisdicción de su aplicación? ¿Dónde está físicamente? Si consideramos que los 2.7 millones de aymaras, de quechuas y los 2.1 millones de aymaras están distribuidos por todo el territorio boliviano, que ciudades como La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz incluso tienen casi un 35% de población de origen quechua y aymara. ¿Hay una posibilidad de aplicación de la justicia quechua en un ámbito jurisdiccional? Probablemente lo sea en el área rural. ¿Qué pasa si yo estoy manejando un automóvil, atropello en una comunidad indígena a alguien y mato a esa persona? ¿Quién me juzga? ¿Me juzga la justicia comunitaria indígena o me juzga la justicia republicana? Siguiente pregunta. ¿Cómo puedo yo equiparar la justicia de derecho positivo con una justicia de tradición oral, cuyas reglas desconozco en detalle porque están basadas en eso, en tradición? No quiero contarles el desafío que significa para el país encarar esto que en este momento está tratando de hacer, porque la Constitución lo establece de esa manera, pero no plantea, sino la ley determinará cómo va a hacerse. En el tema del control social, ¿quién constituye el control social? Primer elemento, el corporativismo, que es uno de los aspectos más significativos y riesgosos de la estructuración de la llamada sociedad civil. Allí y aquí, porque ustedes tienen aquí estructuras organizadas que han tenido y tienen un papel muy importante, legítimo o no, es un tema que ustedes debatirán, en su relación con el Estado brasileño. Si yo construyo un marco legal constitucional que define que el control social corporativizado a través de movimientos de diferente naturaleza puede fiscalizar, coadyuvar en la definición de políticas de Estado y establecer si tú eres un corrupto o no lo eres, la siguiente pregunta es, ¿quién elige a ese control social? La ley lo definirá. En otras palabras, lo definirá el presidente Evo Morales. Esto marca la concentración de poder. La concentración de poder que, por supuesto, diluye el poder de los poderes republicanos. Y este es el punto. Porque alguien me podría decir, el hecho de que Bolivia sea un Estado plurinacional no quita que tiene 4 poderes. Ha inventado el cuarto, que es el poder electoral, que tiene la misma naturaleza de los otros 3. Pero tiene un control social que en caso de que el presidente estuviera en desventaja por una razón electoral, no es el caso en este momento, tendría ese control social para atenazar al poder judicial, al poder legislativo o al poder electoral. Obviamente, si yo soy un ciudadano que es parte de una junta vecinal de la ciudad del Alto, me estructuro en una organización que después se convierte en parte de ese control social. ¿Por qué él y no yo? Porque él está cerca del poder del Estado y yo no estoy cerca del poder del Estado. Estoy poniendo el caso de Bolivia como un referente complejo de un camino hacia el autoritarismo. No voy a dar el salto a decir que Bolivia se acerca a una dictadura, pero sin ninguna duda es un modelo autoritario. Y es un modelo autoritario, además, en el que no solamente tenemos la idea del caudillismo. Bolivia ha tenido figuras fundamentales como Hugo Banzer o como Víctor Paz Estenssoro o como Gonzalo Sánchez de Lozada, que tenían un elemento de caudillismo. Pero aquí estamos pasando del caudillismo al mesianismo. Y en el caso del presidente Morales, hay algo equivalente con el presidente Chávez,
empieza a darse en él la sensación de que él representa simbólica e históricamente todas las reivindicaciones del mundo indígena. Es decir, hay una cierta prolongación de la mística prehispánica. Ahí Vargas Llosa entra en juego, podríamos hablar de la construcción de una utopía arcaica, estamos mirando el futuro con el espejo retrovisor, y este es un elemento complicado. Este es un elemento que nos plantea desafíos muy grandes. Pero lo que me importa es que el presidente Morales y su equipo de gobierno y su partido, que es un conglomerado complejo, no es exactamente un partido político, pero es la única organización política fuerte existente en Bolivia, ha decidido llegar para quedarse al viejo estilo marxista, al viejo estilo de la revolución que tú conquistas por el camino que sea, la democracia es uno de ellos, para quedarte, porque sería suicida, absurdo e incluso éticamente inaceptable que tú cedieras ese poder, que es el poder transformador. Entonces, cuando tú tienes a un presidente como el presidente Morales y a un vicepresidente como el vicepresidente García Linera, que es un teórico marxista, voy a ser amplio en la expresión, estamos en una combinación, ante una combinación compleja. Compleja porque hay una decisión explícita de permanencia. Hay una decisión explícita de romper los valores republicanos básicos sobre esa ética revolucionaria. Además, es interesante el análisis porque Bolivia, que ya vivió una revolución muy profunda en 1952, lo hizo por la vía de la violencia. ¿Cómo compatibilizas una revolución basada en el voto democrático? Un voto que tú tienes que poner en consideración del electorado con frecuencia. Durará un tiempo, por supuesto. Si tú haces votar hoy a los bolivianos, el presidente Morales volverá a ganar. Pero ese es un camino de deterioro constante que terminará hoy, dentro de 5 o dentro de 10 años. Ese es un tema de debate. Termino con el criterio de que el manejo de los poderes del Estado, cuando tú tienes un celofán democrático por una realidad autoritaria, y cuando tú tienes todavía un respaldo legítimo, esto es importante subrayarlo, legítimo del electorado, y lo manejas como te parece más conveniente, es decir, te han dado un cheque en blanco que tú llenas como te da literalmente la gana, empiezas a trabajar sobre premisas obvias. Lo que hizo Fujimori en el Perú, lo está haciendo el presidente Morales en Bolivia. La destrucción del sistema institucional. El presidente tiene hoy, mediante una ley del Congreso, que él controla en 2/3 tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, una ley que le autoriza, y lo ha hecho, a designar a dedo a la totalidad del Tribunal Constitucional y al 80% de la Corte Suprema de Justicia, que estaban vacantes porque él, en su primer gobierno, por la vía de acusaciones judiciales, había descabezado. Entonces, hoy tenemos un poder judicial que ha nombrado en su totalidad o en su 80% el presidente. ¿Cómo puedo yo, como ciudadano, apelar a ese poder judicial nombrado por el presidente? El presidente tiene un control total del Ministerio Público y tiene una definición ideológica, y aquí entramos en el otro elemento. La dirección del proceso democrático tiene que verse desde el punto de vista de su construcción institucional, pero también tiene que verse desde el punto de vista de su ideario político. El ideario político de Evo Morales tiene una combinación novedosa en América Latina. Porque en la parte económica grande podrán ustedes hacer un espejo con el presidente Chávez, probablemente. Una visión estatista, una visión idealizada de ese Estado ogro filantrópico del que hablaría Octavio Paz. Pero en el área de lo étnico-cultural, el presidente plantea una serie de respuestas diferentes que para Brasil pueden resultar exóticas, para Colombia pueden resultar relativamente exóticas, no para Perú, no para Ecuador, no para Guatemala, no para México. Es decir, hay un escenario en el que estos aportes, en los que yo no creo, pero es parte de un debate importante, están marcando una línea ideológica nueva. Hay una propuesta ideológica que está más allá de lo que puede ser nuestra lectura de Cuba o nuestra lectura de Venezuela o nuestra lectura del ALBA, que no hay que descuidar. En este escenario, creo que América Latina tiene democracias que leen lo democrático de manera distinta. Los valores republicanos están siendo cuestionados y, en mi opinión, hay que defenderlos,
pero hay que defenderlos no con la lógica conservadora, sino con la aceptación de que hay ciertas cosas que hemos hecho mal en la democracia. Tenemos que construir un nuevo sistema de partidos que no se base en la opción leninista de la centralización típica del partido político, sino en partidos de redes. Y tenemos que recuperar el proceso de intermediación que recupere las ligazones entre Estado y sociedad, que o se quebraron totalmente o están a punto de quebrarse en muchos de nuestros países. Y el espejismo de nuestros logros sociales no es suficiente, porque cualquier cosa que hagamos en logros sociales siempre estará por debajo de las expectativas y necesidades objetivas de las sociedades en las que funcionamos. La democracia en América Latina está en un momento interesante, y la palabra interesante desde el punto de vista chino, lo cual no es lo mejor que nos pueda pasar, y en una coyuntura económica que nos está generando un espejismo falso. Esta bonanza económica nos hace pensar que América Latina es exitosa. Cuando esa bonanza se caiga, entraremos en crisis muy profundas para las que probablemente no estamos del todo preparados. Muchas gracias.